Hola, ¿qué tal? Voy a responderle a un comentario de este usuario. Ustedes lo van a estar viendo de arriba. Yo lo voy a leer porque en la edición es que sale ahí arriba. Aquí voy. Me dice este usuario: en China hay una economía sostenible y productiva, con ideas marxistas, porque él dice que la economía con ideas marxistas es una economía sostenible y productiva, ¿no? Acá me quedo sentado esperando y él pone entre comillas, China es capitalista. Vamos a responderle a este usuario ahora mismo. ¿Por qué China permitió la inversión extranjera? China abrió sus puertas a la inversión extranjera como parte de una estrategia para modernizar su economía, atraer tecnología, generar empleo y acelerar su integración en la economía global. Esta apertura comenzó a fines de los años 70, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, quien impulsó las reformas económicas y la política de apertura tras décadas de aislamiento económico. ¿Cuándo y quién lo permitió? La apertura formal comenzó en 1978, cuando Deng Xiaoping lanzó el programa de reforma y apertura. En 1980 se establecieron las primeras zonas económicas especiales, como Shenzhen, donde se permitía la inversión extranjera con incentivos fiscales y regulatorios. Estas zonas fueron el laboratorio de la reforma que luego se expandieron al resto del país. ¿En qué ley se formalizó? El marco legal más reciente y significativo es la Ley de Inversión Extranjera de China, Foreign Investment Law, aprobada el 15 de marzo de 2019 y en vigor desde el 1 de enero del 2020. Esta ley reemplazó tres normativas anteriores y estableció el principio de trato nacional para los inversores extranjeros, es decir, igualdad de condiciones con las empresas chinas. También introdujo un sistema de lista negativa que define los sectores donde la inversión extranjera está restringida o prohibida. ¿Por qué tomaron esta medida? La apertura a la inversión extranjera fue una respuesta a la necesidad urgente de modernizar la economía, acceder a capital y tecnología y generar empleo. En los años 70, China era un país mayoritariamente agrícola, con baja productividad y escasa infraestructura industrial. La inversión extranjera permitió acelerar el desarrollo económico, mejorar la competitividad y posicionar a China como una potencia manufacturera y exportadora. Ya puedes ver que Deng Xiaoping, un chino, no yo, ni tú, abrió China al capitalismo y le llamó socialismo con características chinas, para no llamarle capitalismo chino, capitalismo de Estado, porque claro, en un país dominado por los socialistas y por los comunistas, usted no puede decir que tiene un capitalismo ahí adentro, no, no, usted tiene que hacer de todo, para llamarle socialismo con características chinas, socialismo con características Eric Figueira Anache, socialismo con características negra, socialismo con características blancas, pero no puede llamarle capitalismo. Sobre el tipo de gobierno de China. China es un caso fascinante porque no encaja fácilmente en una sola etiqueta ideológica. Oficialmente se define como un país socialista con características chinas, gobernado por el Partido Comunista de China, PCCH. Sin embargo, en la práctica su sistema político y económico es una mezcla compleja de elementos comunistas, socialistas y capitalistas. Gobierno y sistema político. China es un estado unipartidista, donde el Partido Comunista Chino ejerce el control absoluto sobre el poder político, el ejército, los medios de comunicación y el sistema judicial. Aunque existen otros partidos democráticos, entre comillas, estos no compiten por el poder y actúan bajo la supervisión del Partido Comunista Chino. Por lo tanto, el poder lo tiene el Partido Comunista Chino. No, nadie más tiene el poder en China. Elementos del comunismo. Partido único. El PCCH es la única fuerza política con poder real, por supuesto. Control estatal. El Estado mantiene el control sobre sectores estratégicos como la energía, telecomunicaciones, defensa y banca. Planificación centralizada. Aunque más flexible que antes, el gobierno sigue utilizando planes quinquenales para dirigir el desarrollo económico y social. Ideología oficial. El marxismo-leninismo y el pensamiento de Xi Jinping siguen siendo la base doctrinal del Estado. Una porquería. Elementos del socialismo. Intervención estatal. El gobierno regula fuertemente la economía y prioriza el bienestar colectivo sobre el individual.
Sí, por supuesto. Yo voy a explicar de esto después. Servicios públicos, educación, salud y pensiones están bajo control estatal, aunque con desigualdades entre zonas urbanas y rurales. Desigualdad controlada. Aunque hay ricos, el Estado interviene para evitar que acumulen demasiado poder político o económico. Nada, que por supuesto el Estado los controla y cuando no les conviene, los corta. Elementos del capitalismo, propiedad privada. Desde los años 80 se permiten la propiedad privada y la creación de empresas. Inversión extranjera. China es uno de los mayores receptores de inversión extranjera directa. Mercado laboral competitivo. Las empresas compiten por talento y productividad, y los trabajadores pueden cambiar de empleo libremente. Empresas privadas gigantes. Alibaba, Huawei o Tencent son ejemplos de corporaciones privadas con alcance global. Entonces, ¿qué es China? Podríamos decir que China es un modelo híbrido, un sistema autoritario con economía de mercado, donde el Estado permite la acumulación de riqueza, pero siempre bajo su control. Algunos lo llaman capitalismo de Estado, probablemente. Otros lo ven como una forma de socialismo pragmático. Como pueden ver, China es una quimera. Tiene cosas del capitalismo, del socialismo y del comunismo. Ellos se autodenominan socialistas cuando su partido único se llama PCCH, que es Partido Comunista Chino, y tienen muchísimas cosas del capitalismo. Entonces, ¿los locos somos nosotros? No, los locos son ellos. Los locos son ustedes, no nosotros. Igual que pasa en Cuba. Y como puedes ver, señor Juan, que como creo que te llamas, no salvó a China el socialismo. No salvó a China el marxismo-leninismo. No salvó a China Mao Zedong ni Xi Jinping. No. Quien salvó a China fueron las medidas capitalistas que tuvo que implantar Deng Xiaoping para salvar a China de la hambruna y de la miseria y de la extrema pobreza. No fue el socialismo, no fueron las ideas marxistas. Pero yo sé que esto tú te lo pasas por ahí. Sé que esto tú y todos los comunistas que lo vean y todos los socialistas que lo vean, sé que se lo van a pasar por ahí. Pero no me preocupa. Aquí podemos ver que antes de la apertura al capitalismo, en 1978, China vivía bajo un modelo de socialismo radical liderado por el Partido Comunista Chino PSSH, con Mao Zedong como figura central, desde 1949 hasta su muerte en 1976. Durante ese periodo el país atravesó profundas crisis políticas, sociales y económicas, marcadas por dos campañas especialmente devastadoras. La primera fue el Gran Salto Adelante. Esto lo pueden buscar, no me crean a mí, búsquenlo. Entre 1958 y 1962, un intento de industrialización acelerada y colectivización agrícola que resultó en una hambruna masiva. Las estimaciones de muerte varían ampliamente, pero se calcula que entre 15 y 45 millones de personas murieron por hambre y represión. 2. La Revolución Cultural, que fue entre 1966 y 1976. Una campaña para purgar elementos burgueses, ya ustedes saben, del partido y la sociedad. Provocó persecuciones, encarcelamientos, torturas y ejecuciones. Las cifras de muertos son inciertas, pero se estiman entre cientos de miles y varios millones. Tras la muerte de Mao, Huofeng asumió brevemente el liderazgo, pero fue Deng Xiaoping quien a partir de 1978 impulsó las reformas económicas que abrieron China al mercado y marcaron el inicio del llamado socialismo con características chinas. En cuanto a la migración, durante las décadas previas a la apertura, muchos chinos huyeron del país debido a la represión política, la pobreza extrema y las campañas ideológicas. Aunque no hay cifras exactas, se sabe que millones de chinos emigraron a lo largo del siglo XX, especialmente Asia, sudeste asiático, Tailandia, Malasia, Indonesia, en Estados Unidos y a Canadá, para América Latina, en Perú, en México y en Panamá, en Europa, Reino Unido y Francia. Estas comunidades formaron lo que hoy se conoce como la diáspora china, con una presencia significativa en más de 140 países. Pues ya pueden ver.
No fue el socialismo lo que salvó a China. No fueron las ideas de Marx ni nada por el estilo. No fue Xi Jinping. No fue Mao Zedong. No. Fue el capitalismo lo que salvó a China. Fueron las medidas que tuvo que usar Deng Xiaoping, que eran de apertura al mercado y a la inversión extranjera, y a que los chinos pudiesen abrir su propia empresa, lo que salvó a China. A que usted pudiese abrirse su negocio particular y privado, todo bajo el Estado, claro, controlado por el Estado. El día que no le sirviera algo, o que no le cuadrara algo, o que no le sirviera a alguien, o que alguien, como ya lo vieron, tuviese demasiado poder económico o político, lo cortaban. O lo cortan, no lo cortaban, lo cortan. Pero lo que salvó a China fueron las medidas capitalistas, no el socialismo, no las ideas de Marx. Hasta aquí el video de hoy. Déjenme lo que piensen en los comentarios. Los leo.